Nos encontramos en esta cuarta edición del Foro Global desde Casa de Campo, República Dominicana, donde Funglode, pues, ¿verdad?, lleva a cabo este conversatorio tan interesante sobre inteligencia artificial. En esta ocasión, pues, me encuentro con el abogado argentino y también profesor Federico Manuel Álvarez Logrado. Bienvenido, mi querido. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes hoy. En el marco, estimado, de este evento, de esta cuarta edición del Foro Global, que toca en esta ocasión la inteligencia artificial, quisiera comenzar precisamente preguntándole, antes de entrar en derecho puro, su opinión con respecto a la evolución que ha tenido la humanidad con este tema de la inteligencia artificial. Bueno, hoy el expresidente Fernández lo exponía con claridad. No estamos ante un fenómeno nuevo, en realidad los orígenes se remontan a la década del 40. Yo por eso digo, cuando uno planifica futuro, que es un poco lo que hoy se estaba debatiendo, los resultados se ven mucho tiempo después. El nombre de inteligencia artificial aparece en el año 1956 y a partir de ese momento los trabajos han ido en distintas corrientes que gracias al desarrollo de Internet y la potencia computacional ha visto su explosión a comienzos de este siglo y lentamente la inteligencia artificial se ha colado en todas nuestras actividades diarias, aún en aquellas que no sabemos muchas veces comprender. Por ejemplo, cuando alguien llama a un call center y tal vez no lo atienden, es porque su calificación electrónica hace que otras personas que van llamando después que uno queden por delante y por lo tanto el receptor humano elige aquel que es más valioso dentro de un sistema de mercado. Ni hablar, obviamente, de lo que es la inteligencia artificial dentro de los dispositivos o lo que es las redes sociales, que han convertido precisamente a los datos en una nueva fuente de riqueza y nosotros como seres humanos somos los generadores de esa riqueza que sostiene este nuevo tiempo. Pero en líneas generales, obviamente que estamos ante una herramienta que puede potenciar lo mejor de la humanidad, corregir muchos errores y, por supuesto, predecir situaciones, mucho de lo cual lo empezamos a ver, por ejemplo, en el sector de la medicina, donde hoy tenemos inteligencia artificial que puede predecir o determinar enfermedades con muchísima más precisión que los mejores médicos, en virtud de la capacidad que tiene de analizar infinidad, millones de datos o de imágenes y con eso entrenarse para encontrar cosas que el ojo humano hoy no puede llegar a ver. Por eso es que esto es un poco luces y sombras. Podemos potenciar las luces, pero el derecho, y aquí voy, tiene que estar también para tratar de frenar aquellos que son las sombras. Contemplar todos los escenarios posibles que puede desencadenar esta revolución de inteligencia artificial. Y precisamente en ese sentido, y ya entonces pasamos de inmediato al plano del derecho puro en esta ocasión, porque de verdad que ya que exista, según pude oírlo usted decir fuera de cámara, ya toda una ramificación del derecho en su país para tratar estos temas es interesantísimo. Y empezamos precisamente con eso. ¿Cómo el derecho puede contrarrestar el avance, o de alguna manera no contrarrestarlo, sino delimitarlo, regularlo, el avance que tiene la inteligencia artificial? Uno de los debates más álgidos del último tiempo es precisamente la regulación de estos desarrollos. Porque el derecho puede ser una buena herramienta, pero también puede convertirse en un obstáculo. Y eso, además, en un escenario global como es en el que se desarrolla la inteligencia artificial. Pensemos que la misma, por lo general, se expande dentro de un mundo paralelo, que esto también es una revolución para la humanidad. La humanidad siempre ha vivido dentro de un mundo físico, de contactos y distancias. Hoy, las generaciones más jóvenes pasan casi 9 horas de su día en ese mundo virtual, que es el mundo de la Internet, y es ahí donde encontramos la inteligencia artificial. Esto es un desafío ya desde el vamos para el derecho, porque pone en crisis la idea de que los estados puedan regular por sí solos, sino que vamos rumbo a normativas globales necesariamente para tratar de darle un cauce a este tipo de escenarios. Veamos que Elon Musk hace poco acaba de firmar junto con otros científicos, filósofos, etcétera, un llamado de atención sobre la potencialidad. Ahora, el derecho, ¿qué puede hacer? Hasta ahora lo que ha hecho son guías éticas que primero comenzaron siendo sectoriales, que la Unión Europea en su momento fue uno de los que en primer lugar planteó la misma, y en el 2021, también como resultado de la pandemia y el hecho de que el grueso de la humanidad se había subido a la fuerza a Internet,
estableció las reglas éticas que firmaron 193 países del mundo y que ahora cada uno de ellos tiene que implementar puertas adentro. Pero la guía ética no es norma obligatoria, son recomendaciones y por lo tanto queda librado en buena medida al compromiso que tengan aquellos que son los que diseñan, los que expanden la inteligencia artificial. Si ellos no cumplen, bueno, lo que están pidiendo hasta las propias empresas, los propios tecnólogos, me parece que es un poco bueno, que los estados se hagan presentes para lo que está diciendo hoy la Unión Europea y que próximamente puede convertirse en un reglamento obligatorio, que es que puede haber sanciones para aquellos que no cumplan esos lineamientos básicos que tienen como eje el respeto del ser humano y de la autonomía del ser humano como motor de cualquier desarrollo tecnológico de aquí en adelante. Hay un dilema que plantea la inteligencia artificial de alguna manera y es la convivencia en la medida con los humanos en la medida en que la inteligencia artificial evolucione y se desarrolle a tal punto de que, y ahí tenemos que culpar de alguna manera un poco al cine, nos han vendido quizás una imagen terrorífica de alguna manera y desenlaces horrorosos con el tema de la inteligencia artificial. Esto es en el caso hipotético porque aún no hemos llegado a esa etapa, pero si usted como abogado entendiese que en algún momento la inteligencia artificial llegara a ser un peligro porque de alguna manera tuviese con tantos algoritmos y tanta data que le entran a la máquina una especie de conciencia propia, sería todo un tema ahí para el derecho. ¿Cómo entiende usted que se pudiese de alguna manera enfrentar eso? Es muy interesante porque en realidad esto que bien planteás en el año 2015, ya la Unión Europea lo planteó como una hipótesis, no habla de conciencia porque obviamente en realidad lo que hace es emular el comportamiento humano, pero los desarrollos nos dejan de sorprendernos día a día. En verdad nosotros ya hoy se está hablando de redes neuronales que ya no son solamente computacionales con silicio, sino que van a incorporar partes humanas. Si esto se diese o si este proyecto avanza, en realidad la potencialidad que pueden tener estas, ahora sí, suerte de máquinas humanas o humanoides, etcétera, abre escenarios impensados. Entonces, así como en su momento se prohibió en muchos países la clonación humana y ahí el derecho cumplió un rol, diciendo esto sí y esto no, bueno, creo que vienen tiempos no muy lejanos en los cuales los ordenamientos, tal vez primero a nivel sectores o uniones como la europea o regiones, van a tener que empezar a establecer algunos parámetros. Y en una segunda etapa puede ser que el sistema pida una mayor regulación. Yo decía lo del 2015 de la Unión Europea, porque la Unión Europea en ese momento planteó un debate que tal vez estaba anticipado en el tiempo, que era el hecho de que cuando esos robots, como lo llamaban ahí, o esa inteligencia artificial tuviese cierta autonomía como para poder tomar decisiones generales, así como nosotros nos despertamos, bueno, que estas inteligencias artificiales pudiesen decidir por sí solas, algo que todavía no se ha alcanzado, si eso aconteciese, lo que el derecho estaba proponiendo, en ese caso, era asignarle una personalidad. Es decir, así como nosotros somos personas humanas reconocidas por el ordenamiento más allá de lo natural, así como las sociedades, las empresas, las sociedades comerciales son personas jurídicas, bueno, se hablaba en ese momento de la creación de la persona electrónica. Y entonces que un robot pudiera tener su patrimonio, pudiera disponer del mismo y también pudiera ser, si causaba un daño, pasible de demandas. Es decir, yo pudiera demandar a ese humanoide, genoide, según cual sea la forma que adoptase. Obviamente para su tiempo fue un debate por adelantado. Pero esto es tan vertiginoso, y hoy lo acabamos de ver en este encuentro, es decir, los cambios son tan drásticos y tan veloces que lo que antes parecía que tal vez era ciencia ficción, y que en realidad ahí hay un autor argentino que él dice siempre que no hay ciencia ficción, sino que hay ficción de la ciencia, porque los científicos, en realidad, cuando llevan al cine es porque los directores de cine están hablando con los científicos de esa época, que ya le están diciendo qué va a pasar en el futuro. Entonces, en este caso, en realidad, lo que parecía ciencia ficción, no digo los finales distópicos, pero sí muchos de los desarrollos que parecían que tal vez iban a tardar mucho en llegar, bueno, tal vez no estén tan lejos como pensábamos. Es interesante eso que señala y los retos entonces que enfrenta el abogado para poder entonces regular de alguna manera esta inteligencia artificial. Hay algo precisamente en esa tesitura que también quiero preguntarle. Evidentemente el derecho no es estático.
evoluciona con las sociedades. Por ende, en este caso también habrá, me imagino, que una primera legislación mundial y local también, y que irá evolucionando a medida que también avance la tecnología. ¿Cómo está, por ejemplo, en su caso, como también profesor, en su país, tratándose y abordándose al estudiantado de Derecho para poder tener algún tipo de preparación en materia de inteligencia artificial? Nosotros, de un tiempo a esta parte, en la Argentina, las facultades de Derecho han comenzado a tomar el tema como una nueva área de trabajo. De hecho, nosotros ya tenemos materias que tienen denominación, como por ejemplo, en la Universidad Atlántida Argentina hay una materia que se llama Derecho Artificial, que es un derecho centrado en la inteligencia artificial. En la Universidad Nacional de Mar del Plata hay una materia obligatoria que deben cursar todos los alumnos, que es Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho. La idea es que los y las operadores y operadoras del derecho, cuando se encuentren con el ejercicio de la profesión, puedan entender qué hay atrás de muchas de las herramientas con las cuales se van a topar cotidianamente. Por ejemplo, utilizamos programas que discriminan adrede para que ellos entiendan cómo fue que la IA tomó esa decisión y eligió, por ejemplo, mujeres y no eligió hombres. Entonces, cuando eso que les parece azar, les ofrecemos quién quiere ir a un curso y el sistema o el programa elige nada más que mujeres, hay algo que naturalmente surge, pero ¿por qué solo mujeres? No puede ser solo la suerte. Bueno, cuando empiezan a entender cómo funciona Machine Learning, cuáles pueden ser los errores en la gobernanza de datos, si seleccionamos datos equivocados y con esos datos equivocados alimentamos a la IA puede llegar a resultados que sean distópicos o resultados que sean discriminatorios, y en consecuencia ellos tienen que entender que tienen que ir atrás de escena, tienen que entender, y pedir apertura de los sistemas de IA, pedir que se explique cómo han sido entrenados, ver si estamos ante sistemas de caja blanca o caja negra. Los de caja negra no hay una explicabilidad y es un poco lo que está pidiendo el derecho. Entonces, creemos que hay un cambio de época absoluto y que si nuestros jóvenes no se forman con ese nuevo escenario, en verdad lo que les estamos enseñando es un derecho propio del siglo XX, y ese le va a servir, sí, para resolver conflictos, pero conflictos del mundo físico, y el tema es que el 62% de la humanidad está en el mundo virtual. Entonces, si nosotros no entendemos ese cambio de época, es muy difícil que el derecho pueda dar soluciones. Ahora, me sumo a algo que vos planteabas, el derecho es dinámico. En realidad el derecho es dinámico, pero siempre llega tarde, y uno de los grandes desafíos de este tiempo es que es tan veloz los cambios que ni siquiera cuando una norma está proyectada y se quiere aprobar, ya termina siendo obsoleta. Y esto también es un replanteo. Tendremos que buscar otras formas de regular de aquí en adelante. Por último, y precisamente en ese camino, evidentemente el derecho, como usted bien señala, es dinámico y a veces llega tarde. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿ya existe algún modelo de ley, un proyecto de ley? ¿Cómo se va a legislar, en su opinión, con respecto a inteligencia artificial? Es muy difícil determinarlo. Yo creo que los sistemas tradicionales, por eso hoy hablábamos un poco de la reconversión de los estados. Los estados van a tener que ir hacia figuras más flexibles. Los sistemas de generación de leyes como se dan en las constituciones que traemos del siglo XIX, del siglo XX, en verdad estaban pensadas para una sociedad más pausada, para una sociedad con tiempo y que permitía asimilar los cambios. Hoy es muy difícil continuar con esa lógica de funcionamiento y la ciudadanía va a empezar a pedir respuestas que si no las encuentra a través de una legislación, lo va a hacer con lo que está sucediendo hoy, porque hoy tenemos una ley global. Es la que imponen las empresas cuando no nos dan otra opción que aceptar los términos y condiciones. Entonces los términos y condiciones hoy se han convertido en la ley global y los estados todavía no se han dado cuenta de eso. Cuando yo acepto un término y condición y después tengo un conflicto, la propia aplicación o los propios términos y condiciones me dicen que lo tengo que ir a resolver a otro país. O me dicen que si quiero después ejecutar esa sentencia voy a tener que viajar a otra jurisdicción. Esto demuestra que los estados tienen que entender que hay que volver a tomar el poder en buen sentido, y a ejercer ese poder que los estados tienen para dar soluciones ágiles, porque las nuevas generaciones piden soluciones ágiles. Definitivamente interesante conversatorio, le agradezco por habernos acompañado en este conversatorio y además dejar entonces la reflexión de que asimismo los estados tienen que involucrarse de alguna manera ya. Es difícil, será una tarea y un reto para los estados, pero definitivamente es el camino a seguir. Esto fue esta entrevista en este cuarto Foro Global de Casa de Campo. Gracias.